Los peores errores militares son el resultado de la mala comunicación, la sobreconfianza, la incompetencia, la falta de preparación, o a veces, simplemente de pura estupidez. La historia de la guerra está plagada de errores vergonzosos, errores atroces y desastres calamitosos perpetrados por incompetentes que pretenden ser comandantes de hombres, como lo ilustrarán los siguientes eventos. No todos nacieron para liderar. La Operación Tiger, con el día de acechando en el horizonte, comenzó el 15 de diciembre de 1943, cuando el ejército de Yu comenzó los preparativos para una serie de ensayos conocidos como Operación Tiger, programados para finales de abril y principios de mayo de 1944. La tranquila y virgen playa de Slapton Sands, situada en Lime Bay y con una laguna poco profunda y acantilados altos, fue elegida como el escenario de práctica, ya que se asemejaba mucho en apariencia a la playa de Omaha en Normandía. Aquí, las tropas estadounidenses tendrían un sorprendente anticipo de la turbulencia por venir. En la noche del 26 al 27 de abril, la fuerza principal de desembarco, repleta de barcos desminadores en la vanguardia, zarpó a través de Lime Bay para resguardar la flota de los rápidos botes alemanes que patrullaban comúnmente esta área del Canal de la Mancha. Se habían tomado algunas precauciones de antemano. El hombre responsable de la seguridad de la Operación Tiger, el almirante británico Monn, había enviado perceptivamente su propia ola de buques exploradores para merodear alrededor del puerto alemán y la base de botes de Cherbourg, donde una falta de concentración pronto conduciría a la tragedia. Las medidas de seguridad de Plymouth parecieron haber funcionado al principio, ya que el bombardeo de Slapton Sands y el proceso de desembarco transcurrieron sin problemas durante todo el 27 de abril. Sin embargo, en la madrugada del 28 de abril, el convoy principal fue repentinamente bombardeado por misiles de un escuadrón de 9 botes de Cherbourg que de alguna manera habían evitado la detección. Sin recibir ninguna advertencia de los exploradores, el buque de guerra LST-507 fue torpedeado a la perdición en cuestión de momentos, mientras que poco después, el LST-531 fue destruido y hundido en 6 minutos, dejando a los sobrevivientes nadando por sus vidas en las heladas aguas del canal. El buque de guerra LST-289 regresó precipitadamente al puerto después de también ser alcanzado, mientras que los otros LST y una corbeta británica continuaron luchando contra los atacantes usando humo para cubrir sus movimientos. Los botes alemanes se alejaron tan rápido como llegaron, dejando a su paso 749 hombres muertos o desaparecidos. La batalla de Creta el martes 20 de mayo de 1941, una fuerza de invasión alemana compuesta por 750 tropas aerotransportadas, 10,000 paracaidistas y 5,000 infantes de montaña lanzó un ataque en la isla de Creta, con el objetivo de capturar varios aeródromos en la costa norte para establecer un punto de apoyo firme. Tras un intenso bombardeo aéreo, la primera oleada de alemanes fue enviada a Maleme, en el noreste de la isla. En las horas siguientes, esta y otras áreas disputadas serían testigos de uno de los mayores desastres aerotransportados de la historia alemana. En primer lugar, dado que el código Enigma ya había sido descifrado en esta etapa de la guerra, los aliados conocían todos los detalles de la estrategia alemana antes de que se desplegaran. Armados con esta útil inteligencia, miles de tropas adicionales aliadas fueron enviadas a Maleme, Retimnón y Heraclión para establecer posiciones estratégicas en los mismos lugares donde los alemanes planeaban desembarcar. Como resultado, la mayoría de los planeadores y paracaidistas alemanes fueron abatidos por armas aliadas estratégicamente ubicadas. La situación empeoró aún más debido al equipo alemán defecto, principalmente los paracaídas, que tenían varios problemas. El problema principal era que se habían producido sin líneas de control, lo que significaba que el personal aéreo alemán no tenía forma de controlar su descenso o aterrizaje. Esta deficiencia de diseño, combinada con el violento movimiento de balanceo que surgía al activar el dosel, hacía que los soldados giraran descontroladamente en el aire, lo que provocaba que muchos de ellos fueran abatidos mientras realizaban piruetas salvajes en medio del aire. En tierra, la situación no era menos desesperada. Dado que las armas de los alemanes se habían enviado en contenedores separados, muchos de los cuales habían sido capturados por los aliados, cualquier soldado alemán sobreviviente no podía conseguir un arma. Se vieron obligados a defenderse solo con pistolas,
cuchillos o sus propias manos desnudas. Los alemanes estaban tan mal armados que comenzaron a ser atacados por la población civil cretense, que empuñaba cualquier cosa que pudieran encontrar. Muchos paracaidistas alemanes, enredados en sus arneses, fueron inmediatamente apuñalados o golpeados hasta la muerte por lugareños enfurecidos equipados con una variedad poco convencional de horquillas, bastones y armas turcas obsoletas. Los soldados de los planeadores no tuvieron mejor suerte, siendo destrozados por explosiones de mortero tan pronto como tocaron tierra. La matanza fue tal que una compañía del tercer batallón del primer regimiento de asalto tuvo 112 de sus 126 hombres muertos al final del primer día. Sorprendentemente, a pesar del terrible comienzo, los alemanes eventualmente lograron conquistar toda la isla. Sin embargo, con alrededor de 4,000 de sus tropas muertas o desaparecidas al final, resultaría ser una victoria pírrica. Invasión británica de España, un vestigio del colonialismo desde 1704, los británicos han reclamado Gibraltar, una pequeña exclave costera en el sur de Iberia que ha generado tensiones históricas entre el Reino Unido y España. Sin embargo, debido a que Gibraltar en sí es minúsculo, con solo 5 kilómetros de largo y 1,2 kilómetros de ancho, y porque la mayoría de los residentes se identifican como británicos, esta prolongada disputa diplomática nunca ha amenazado con convertirse en un conflicto abierto. Es bastante claro, entonces, que ninguno de los lados se beneficiaría de una guerra a gran escala sobre lo que esencialmente es solo una roca ocupada, y que sería increíblemente estúpido para cualquier potencia tomar medidas contra la otra. Sin embargo, eso es exactamente lo que sucedió en 2002 cuando el Reino Unido, accidentalmente, invadió España. El fiasco comenzó cuando 20 marines reales británicos en un ejercicio de entrenamiento, desorientados por el mal tiempo y navegando en una embarcación de desembarco lanzada desde el HMS Ocean, desembarcaron en una playa que creían que estaba en Gibraltar. Al llegar a la arena, la patrulla, empuñando rifles de asalto SA-80 y morteros de 60 milímetros, asumió posiciones defensivas para prepararse para el combate simulado contra soldados británicos. Sin embargo, en lugar de encontrarse con una escuadra de compatriotas, los hombres se sorprendieron al encontrarse con un pescador español sorprendido, quien les señaló que tal vez estaban en la playa equivocada. Los marines fueron luego avistados por dos policías igualmente perplejos, quienes les informaron que en realidad estaban en la playa de San Felipe, en la ciudad española de la Línea, y no en Gibraltar. El error fue confirmado por un rápido reconocimiento del área y la notable ausencia del enorme roca de Gibraltar de 1398 pies de altura. Después de haber invadido accidentalmente España durante unos 5 minutos, la patrulla decidió retirarse a toda prisa antes de que la situación empeorara. El bombardeo inútil de Sebastopol, el comandante ruso Príncipe Minchikov decidió asaltar la base británica en la cercana Balaclava, preparando el escenario para uno de los errores militares más desastrosos del siglo XIX. Cuando los rusos se lanzaron a las colinas que rodeaban el puerto y tomaron muchas de las armas aliadas, las fuerzas de Minchikov comenzaron a cerrarse ominosamente sobre los aliados, quienes se reagruparon en Balaclava decididos a mantenerse en la batalla. Después de repeler oleadas de ataques rusos, el Lord Fitzroy, desconcertado porque sus instrucciones no habían sido seguidas, emitió otra directiva instando a la caballería a avanzar rápidamente hacia el frente, causando aún más confusión. Como Bingham no podía ver a ningún ruso a lo lejos, ahora completamente desconcertado, Bingham preguntó a la aide de campo del Lord Fitzroy, el capitán Nolan, dónde debería atacar su regimiento. En un simple gesto, Nolan los envió a su perdición al señalar incorrectamente hacia el Valle del Norte en lugar de la calzada. A pesar de expresar sus dudas, Bingham avanzó hacia el valle, causando que su propia caballería retrocediera. Los rusos, ahora en retirada, se dieron cuenta de que la brigada ligera estaba completamente aislada y superada en número. Los rusos ahora se precipitaron hacia el valle, donde los remanentes de la brigada ligera estaban luchando valientemente su última batalla. Sorprendentemente, dos grupos de sobrevivientes lograron escapar del cerco ruso, retirándose de manera desordenada mientras eran perseguidos por los rusos. Como podemos ver en estas historias, no basta con tener un ejército numeroso o armamento avanzado, se necesita habilidad, coraje o habilidad táctica para liderar a los hombres de manera adecuada. En estas situaciones,
La falta de liderazgo competente llevó a resultados desastrosos. La batalla de Adwa en 1896, ansioso por restablecer la autoridad en el África Oriental después de una campaña colonial desastrosa, el primer ministro italiano Francesco Crispi ordenó a su generalísimo subordinado, Oreste Baratieri, emprender una enorme ofensiva contra la ciudad de Adwa, donde se creía que el monarca etíope rebelde, el rey Menelik II, estaba atrincherado. A pesar de que el ejército estaba lamentablemente mal preparado y no podía ni siquiera reabastecerse, los italianos no pudieron marchar hacia su propia destrucción en la dirección correcta. Después de que el inepto general Albertone accidentalmente se dirigió al oeste en lugar del norte, chocó torpemente con la brigada avanzada liderada por el general Giuseppe Arimondi, quien tuvo que ordenar a sus hombres que se detuvieran para permitir el paso de Albertone. Al llegar a lo que creía que era Chidam Murray, Albertone no se dio cuenta de que Arimondi estaba ahora seriamente rezagado después del retraso, lo que significaba que su propia unidad estaba ahora aislada de las demás y en la posición incorrecta. Como Baratieri ordenó una retirada inmediata, la tercera brigada, supervisada por el general Vittorio de Bono, a kilómetros de la acción y sin conocer la situación, tuvo cierto éxito al repeler los asaltos enemigos hasta la mañana siguiente. Sin embargo, por la tarde, de Bono y la mayoría de sus 4,000 camaradas fueron masacrados después de ser rodeados y atacados por 50,000 guerreros. En total, 6.000 italianos fueron asesinados y 3.000 fueron hechos prisioneros. La batalla de Caránsebes, luego de una serie de grandes victorias, el emperador austriaco Joseph II decidió liderar a su ejército enfermo de enfermedad hacia la ciudad de Caránsebes, desencadenando una serie de eventos tan increíbles que casi desafían la creencia. Todo comenzó cuando una brigada de húsares austriacos que cruzaban un puente decidieron recompensarse por su larga marcha comprando licor. Pero cuando la infantería se les unió para mojar sus labios, fueron rechazados por los arrogantes jinetes que no querían compañía. Furiosos por ser privados de tan necesitadas bebidas, los infantes comenzaron a pelear con los húsares, gritando desesperadamente «detente», pero en el caos ruidoso, sus órdenes sonaban como «haya», lo que añadió aún más a la histeria. Convencidos de que todo el ejército turco estaba sobre ellos, los manejadores de equipaje y los trabajadores de transporte a retaguardia llevaron sus carros directamente al corazón de la masa peleadora. La confusión resultante provocó que los hombres corrieran y pisotearan a sus propios caballos y camaradas, y muchos fueron arrojados al río como bolos. El emperador José estaba entre los que cayeron al agua mientras sus hombres enloquecidos gritaban desesperadamente: «Los turcos están aquí. Todo está perdido. Sálvese quien pueda». Estos relatos nos muestran que, incluso en medio de los desafíos más extremos, la incompetencia y la falta de comunicación pueden convertir a un ejército en un caos total. Los errores estratégicos y tácticos pueden ser tan mortales como cualquier arma enemiga. En la historia militar, aprender de los fracasos del pasado es fundamental para evitar cometer los mismos errores en el futuro.